Queridos seguidores, desde el Seminario Corazón de la Diócesis, queremos extenderle a cada uno de ustedes y sus familiares un saludo de esperanza, consuelo y paz en el Señor, en medio de esta turbulenta situación que vive toda la humanidad y que nos descubre nuevamente como hombres frágiles y vulnerables. Hoy queremos invitarlos como centro de formación y de espiritualidad en este tiempo especial de la Cuaresma, propuesto por la Iglesia como camino de preparación para subir a la montaña santa de la Pascua, y también en este tiempo de aislamiento preventivo, expedido por el señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, mediante el decreto 457, a que nos unamos por este medio digital a un espacio de retiro, de oración, de reflexión, de encuentro con el Señor, de compartir y escuchar su palabra, realidades que hoy por la angustia, la soledad de muchos de ustedes, se vuelven tan necesarias como ese oasis en medio del desierto, es decir, como ese oasis para la vida de cada uno de nosotros. En este retiro espiritual, tal vez un poco salido de lo común, queremos invitarlos a ustedes a que se dispongan abriendo sus oídos y su corazón, pues un retiro espiritual generalmente es un espacio en el que nos retiramos de la rutina, es un espacio que comparamos con el desierto como lugar de desprovisión, de silencio, de soledad, de precariedad, donde la única posibilidad es colgar de las manos de Dios. Hoy, ustedes y yo no podemos asistir a una casa de retiros, espacio propicio para los ejercicios espirituales, pero tal vez podemos hacer de nuestro hogar, de nuestra casa, ese lugar en el que salimos de lo común, porque posiblemente nuestra vida gira la mayor parte del tiempo en el trabajo y en todas las diligencias que tenemos que realizar, como pagar facturas, mercar, visitar personas, ordenar y asear nuestra casa. Pero pocas veces le hemos dado a nuestra vivienda el significado que ella misma posee, pues hogar viene del latín focus, que traduce al español fuego, hoguera, es decir, es el lugar donde se enciende el fuego, que por lo general suele estar ubicado en la zona común de la casa. Que en nuestro caso concreto, el hogar sería la familia donde surge, se enciende y brilla el amor, la comprensión, el respeto y la solidaridad. Luego de este pequeño saludo y esta pequeña introducción, te quiero invitar a que vayas a YouTube y busques la canción Hoy te canto a ti de la hermana Inés de Jesús como espacio de oración y como espacio de reflexión. Después de haber escuchado la canción, si te encuentras en familia, te reto a que los invites a unirse al retiro y que en un momento de oración cada uno dé gracias por las bondades y las luces que encuentra en la familia. Luego de ello, te invitamos a que continúes con la primera charla de este retiro. Antes de iniciar este primer encuentro que he querido titular En Fe Leemos Nuestra Historia, te quiero invitar a que contemples la naturaleza, este verdor, a que contemples el canto de los pájaros como signo de la alabanza, de la bondad y de la belleza de Dios. Ahora bien, para este primer encuentro quiero proponerles el texto tomado del libro del profeta Isaías en el capítulo 65, versículos del 17 al 20. Mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los 100 años. Palabra de Dios. El texto que acabamos de escuchar del profeta Isaías lo debemos enmarcar en el posexilio. Pero, ¿qué es el posexilio? El posexilio lo podemos entender
como uno de los acontecimientos importantes que vivieron los hebreos cuando regresan a su patria, luego de que muchos de ellos, en especial la clase alta de Jerusalén, estuvieran exiliados en Babilonia, es decir, que en un momento histórico concreto, una parte de los habitantes de la región de Judea fue desplazada de su tierra, lugar de libertad, de bendición y de provisión. La reacción de estas gentes que vivió la experiencia del exilio, del desplazamiento, del destierro, fue hacer una reflexión a la luz de la fe, donde descubren que el suceso ocurrido se debía a su pecado, a su infidelidad con Dios, pues fueron ellos como pueblo quienes habían faltado a las cláusulas de la alianza, al cumplimiento de la ley. Hoy también nosotros, creyentes del siglo XXI, como los hebreos, debemos hacer una lectura de fe de este acontecimiento histórico que estamos viviendo a raíz del contagio mundial del COVID-19, como lo hizo el Papa Francisco el pasado viernes, en el momento de oración extraordinaria en tiempo de epidemia, donde nos recordaba que como sociedad hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo, codiciosos de ganancia, donde nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa, donde no nos hemos detenido ante las llamadas de Dios, donde no hemos despertado ante las guerras e injusticias del mundo, donde no hemos escuchado el grito de los pobres y del planeta gravemente enfermo. El Papa nos interpela además porque hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Y por ello, ante esta situación turbulenta que vivimos, el Papa hace el llamado de la urgente necesidad de volver y confiar en Dios. Los invito para que ante estas contundentes palabras del Papa Francisco nos demos un espacio de reflexión y nos preguntemos por nuestro estilo y nuestras formas frenéticas de vida. Y por eso les quiero proponer unas preguntas. Primera, ¿será que mi familia ha ocupado un lugar fundamental en mi vida o tal vez ha pasado a un segundo plano? Por el trabajo, por la rutina, por la tecnología, ¿he sido indiferente con los que me rodean? Tercero, ¿cómo he afectado por mi egoísmo a mis seres queridos y a las personas que me rodean? Cuarto, ¿cómo he contribuido para que el planeta se encuentre gravemente enfermo? Luego de que reflexiones estas preguntas que te he propuesto, te invito a que escuches la canción Tú mi alfarero de la hermana Glenda y luego a que continúes con el tercer encuentro titulado Dios hace nuevas todas las cosas. Que el Señor los bendiga. En este segundo encuentro, que hemos querido titular Dios hace nuevas todas las cosas, te quiero invitar, como en el encuentro anterior, a que no pierdas de vista los elementos que nos proporciona la creación, elementos que nos hablan de Dios, que no pierdas de vista los árboles, la planta, el verdor de los prados, que no pierdas de vista ni siquiera el sonido del viento, donde podremos escuchar también la acción de Dios en nuestra vida. Ya llevamos varios días en aislamiento preventivo, tal vez sin la posibilidad de contemplar la naturaleza que en muchas ocasiones hemos pasado desapercibida por nuestras rutinas, por nuestro trabajo, porque ya hacía parte del panorama común y hoy que no podemos contemplarla, la estamos añorando. Que en este retiro, que en este encuentro que vamos a tener, sea la oportunidad, así sea por estos medios digitales, de que tú y yo podamos disfrutar de ella. Hace poco meditábamos acerca de las actitudes del pueblo de Israel y de nuestras actitudes que han fracturado directa o indirectamente la relación con nosotros mismos, con los hermanos, con la naturaleza y con Dios, generando con ello el caos, es decir, la pérdida de la armonía inicial de Dios ejecutada por su palabra y que podemos descubrir en el libro del Génesis. Ahora
quiero invitarlos a que descubramos la grandeza del texto bíblico que en el encuentro anterior habíamos escuchado y que les propongo para que lean nuevamente. Este bello cuadro literario nos debe llevar a hacer la comparación de nuestra vida y de este momento histórico de crisis que vive la humanidad con este bello Guayacán que está embelleciendo nuestro paisaje. Es un árbol que en este momento se encuentra seco, sin hojas, sin flores, que parece sin vida, pero el cual en el tiempo propicio reverdecerá, florecerá y embellecerá de nuevo este lugar. Hoy nuestra vida y nuestra historia, ante esta tormenta que estamos viviendo, puede tornarse angustiante, abrumadora, puede presentar un tono gris, ya que la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, incluso la misma muerte causada por esta epidemia nos está ganando. Pero los invito a que fijemos nuestra atención en las palabras del profeta Isaías, quien nos está consolando y nos está interpelando a cada uno de nosotros para que confiemos en Dios Creador, amigo de camino, que permitirá gozarnos, regocijarnos y alegrarnos en el cielo nuevo y la tierra nueva, que resurgirá, reverdecerá y florecerá como el Guayacán, si como seres humanos tomamos la conciencia y acabamos con el egoísmo como pecado estructural que nos impide vivir como hermanos y nos lleva a ser depredadores de nuestra casa común, como nos lo ha mencionado ya varias veces el Papa Francisco. Incluso si nos sorprende nuestra hermana la muerte, como la llama San Francisco, por esta pandemia, debemos tener la certeza de que también gozaremos del cielo nuevo y la tierra nueva, a través de una vida plenamente en Dios, pues la muerte no tiene la última palabra. Jesús la ha vencido y ha salido victorioso, acontecimiento que conmemoraremos en la noche de Pascua. Nuestras existencias pueden ser leídas hoy a la luz de la escena del Evangelio de Lucas, donde Jesús, colgado en el madero de la cruz, se encuentra acompañado de dos ladrones. Uno de ellos que le insultaba y le lanzaba improperios, y el otro que le imploraba misericordia para estar con él en el paraíso. Uno tenía la mirada pesimista, retadora y negativa de la vida y del sufrimiento. El otro, una mirada esperanzadora y redentora. Los invito a reflexionar nuestra actitud frente a la pandemia, si ha sido una actitud desconsoladora, retadora, negativa, o si por el contrario estamos descubriendo la salvación de Dios en medio del dolor y del sufrimiento, como lo hizo el ladrón que quería gozar del paraíso. Luego de haber terminado esta segunda reflexión, te quiero invitar a que busques la canción Nada te turbe. Es un poema de Santa Teresa de Jesús, pero que ha sido musicalizado por la cantante Nana Angarita. Un poema, unas palabras, un canto que en medio de la tormenta, que en medio de la tribulación nos está pidiendo que nada nos turbe, que nada nos espante, porque solo Dios basta. Pidámosle al Señor Jesús en este día, en esta tarde, en este momento de reflexión, que sea Él quien nos siga acompañando, que sea Él quien acompañe nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra enfermedad, que sea el Señor quien haga historia de salvación con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y los invito también para que pidamos la intercesión, la compañía de la Santísima Virgen María, ella que es madre, ella que supo acompañar a su Hijo Jesús en el Vía Crucis, en el dolor, para que también nos acompañe en este Vía Crucis de la pandemia que estamos viviendo. Que el Señor los bendiga y les conceda mucha fortaleza en medio de estos momentos turbulentos. El objetivo hoy es reflexionar acerca de la conversión a la luz del texto sagrado.
pues iluminar nuestra existencia a la luz de la palabra es la tarea de todo cristiano. La palabra es conocimiento de Dios y salvación para el hombre. Por eso demos paso a la reflexión del texto bíblico, reuniéndonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, te pedimos que nos regales la fuerza de tu Santo Espíritu, para que Él nos ayude a comprender el sentido con que fue escrito tu palabra y podamos hacer la vida en nuestra propia existencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El texto bíblico está tomado del profeta Ezequiel en el capítulo 37, versos del 1 al 14. La mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ellos la piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Era una multitud innumerable, y dijo: Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en nuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Podríamos haber escogido otros textos para esta Cuaresma, sobre todo en esta Cuaresma tan particular, con la que nadie contaba, en la que habíamos hecho muchos planes y proyectos: terminar nuestros trabajos de grados, seguir pagando la cuota de una casa propia, ahorrar para salir a pasear en Navidad, pasar la Semana Santa en familia, en fin, otras tantas actividades. Pero hoy un virus nos recuerda que todos nuestros planes no se hacen como nosotros quisiéramos, que somos tan frágiles, y nos cuestiona acerca de cuánto estamos contando con Dios para hacer nuestros propios planes. En palabras del Papa Francisco esta semana, cuando nos daba la bendición Orbi et Orbi y oraba por toda la humanidad, podríamos decir: desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio
que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente, pues en esta barca, dice el Papa, estamos todos. Quisiera iniciar con estas palabras del Papa para que nos sintonicemos con esta situación que afrontamos como humanidad, no como simples individuos, al margen los unos de los otros. El tema sobre el que estamos hablando es la conversión. Y la conversión empieza por cambiar de mentalidad, por revestirnos del poder de Dios, como se narra en la lectura de los huesos secos que acabamos de proclamar. Aquellos huesos sin vida, ante las palabras del profeta, recobran vitalidad. Así también nosotros debemos sentirnos lanzados hacia una perspectiva más humana, más fraterna, más transparente ante la presencia de Dios. Se hace necesario trazar un horizonte de esperanza en el que se dibuje un futuro más próspero, menos angustiante. Pero para esto necesitamos un espíritu de conversión que le dé la espalda al pecado y vuelva la mirada hacia Dios. Por eso el tiempo de la Cuaresma es un tiempo privilegiado para volver a Dios y arrepentirnos de aquello en lo que hemos faltado al amor de Dios y sobre todo también de nuestros hermanos. En definitiva, la primera invitación es que iluminados por la palabra de Dios nos dejemos revestir de su poder, nos llenemos de su aliento vital, nos sintonicemos con nuestra fragilidad para dar paso a la conversión y con un corazón contrito y humillado reconozcamos que nuestra vida cuelga en las manos de Dios y que por encima de los planes humanos está el designio amoroso de Dios Padre, que plenifica toda vida humana cada vez que nos acercamos a Él y lo reconocemos como Señor y dueño de toda la creación. De modo que en este momento los quiero invitar a que tomemos la Sagrada Escritura y releamos este texto de Ezequiel que acabamos de proclamar, tomado del capítulo 37, versos del 1 al 14 del profeta Ezequiel. Y una vez lo hayamos hecho, demos clic para ver la segunda parte de este video. Los espero en un segundo momento para que juntos profundicemos en él y enriquezcamos nuestra experiencia de fe. Muy bien, después de haber releído el texto de Ezequiel, vamos a tratar de hacer una visión general de todo el libro. Y lo vamos a hacer en clave de la siguiente pregunta: ¿por qué aprendemos a escuchar en medio del sufrimiento y en medio del dolor? El libro de Ezequiel pone su atención en la palabra recibida por el profeta. A veces encontramos que en toda la Sagrada Escritura hay algunos profetas que tienen un conocimiento muy amplio de todo el poder político, del ambiente religioso, y a la luz de ese conocimiento son capaces de interpelar al pueblo, de llamarle la atención, de corregirlos, porque tienen un conocimiento muy grande sobre estos temas. En el caso de Ezequiel es un poco particular, porque digamos que él recibe siempre la palabra del Señor en visiones y la transmite al pueblo tal cual la recibe de Dios. Como cuando una mamá le dice a su pequeño hijo: hijo, ve donde tu papá y dale esta razón. El niño trata de decirle al papá tal cual como su mamá le ha dicho, porque no se atreve a tratar de interpretar lo que su madre le dice, tal vez porque no se siente en capacidad. Esto nos muestra que hay una presencia constante y dominante del Señor, acompañando siempre a su pueblo, hablándoles, que Dios siempre está vigilante, pendiente de su pueblo. Pero atención,
observa su bondad y su mala conducta. Hay que reconocer que Dios es un caballero. Él no restringe la libertad del hombre, porque ya le ha dicho cómo vivir. En el pasado le ha entregado al pueblo sus mandamientos, y en la medida en que el pueblo sea fiel a ellos, lograrán ser la nación santa, victoriosa, triunfante, vencedora, porque son fieles al mandato del Señor. Con ello nos muestra que los mandamientos no son para limitar la libertad humana, sino todo lo contrario. Son fuerza dinámica que da plenitud al hombre, porque con ellos logra encontrar salud, dignidad, compasión por el más débil, justicia y sobre todo el respaldo de Dios. Por lo que podemos decir que Dios habita en el hombre, le habla al corazón, le susurra al oído, cada vez que éste le da cabida en su corazón y valore su presencia. Hoy nos encontramos con una realidad muy lamentable. Y digo lamentable porque demuestra la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Cuando Dios no habita en el corazón, el hombre se vuelve prepotente, arrogante, lanza improperios inclusive contra el mismo Dios. Escuchamos que insultan la iglesia, sus ministros, porque la necedad nos hace ignorantes a veces. Ciertamente el mundo necesita de Dios, necesita no solo conocerlo y creer en Él, eso solamente no basta. Se hace imperante hacerlo vida. Pero yo pregunto, ¿qué es hacerlo vida? Es reconocer que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, que nos constituyó y que somos obra de sus manos, que nos ama y que nos ofrece su propia salvación. Si logramos entender que somos criaturas y que no somos dioses cada vez que intentamos querer superar a Dios con nuestro limitado conocimiento, podremos iniciar un camino introspectivo, es decir, hacia nosotros mismos, para encontrar allí dentro a Dios y redescubrir que somos poseedores de Dios mismo y no es necesario buscarlo en algo distinto que en nosotros mismos. Si conseguimos hacer este ejercicio, Dios brotará de cada uno de nosotros y se verá traducido en compasión, en justicia social, en santidad de vida, en el amor y el respeto que nos debemos tributar unos a otros. Solo así entenderemos que somos realmente divinos, porque cada vez que el hombre se hace más humano, más brota divinidad de él, más palpable se hace Dios en el hombre. El mensaje del libro de Ezequiel no es ajeno a la realidad que hoy vivimos como creyentes y como comunidad. Miren, este libro abarca múltiples problemas e inquietudes, pero tiene algo muy bonito, y es que está conducido por una preocupación central. Es infundir esperanza en una comunidad nacional y religiosa que se ha visto sometida a graves crisis de distintas naturalezas, éticas, religiosas y políticas. Esto no es nada ajeno a lo que hoy vivimos como sociedad, pues más allá de un virus que nos tiene paralizados por el miedo y el desconcierto de saber qué pasará con la humanidad, es momento de darnos cuenta que otras realidades subyacen en nuestro alrededor y a las que también debemos buscarle con la misma inmediatez una vacuna para ser curados. Por ejemplo, el odio, la intolerancia que tenemos unos hacia otros, el egoísmo enfermizo que nos carcome como humanidad. Miren, hoy vemos cómo acertadamente el mundo busca contrarreloj una vacuna para este virus y poder recuperar la salud, el bienestar, la economía mundial. Eso está muy bien, pues todos, absolutamente todos, lo necesitamos. Pero también surge una pregunta. ¿Por qué como seres humanos no buscamos con rapidez una cura para superar una enfermedad letal como el egoísmo, la brecha entre ricos y pobres, la defensa de la vida por el niño sin nacer? A veces parece contradictorio que hoy buscamos una vacuna en los laboratorios para salvar la vida, pero buscamos en el Congreso y en la política maneras de legalizar hechos tan lamentables como el aborto.
y matar a personas indefensas en el vientre de su propia madre. Yo creo que ahí tenemos que reevaluarnos en nuestros comportamientos humanos. Ya decía la Madre Teresa de Calcuta, un país que apruebe el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a odiar. Pues si matamos a un niño en el vientre de la madre, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Ciertamente necesitamos una conversión, no solo como individuos, sino como sociedad. Necesitamos pensarnos en conjunto, porque sólo así podremos alcanzar un objetivo acertado que nos permita valorarnos más como hermanos. Bien, después de esta reflexión, los quiero invitar a que reflexionemos como sociedad y les voy a poner un reto. Vas a escribir aquellas faltas de compromiso por cuidar de los demás. Pregúntate en qué no has sido generoso con los otros. ¿En qué momento has llegado a ser irresponsable con los demás? ¿Cuáles han sido esas faltas de caridad que te impiden pensar como sociedad, inclusive como iglesia? Pues el pecado número 1 del hombre sigue siendo el egoísmo. Por ello los invito a que hagamos consciente esta realidad y una vez hayamos hecho este ejercicio, nos acerquemos al Señor, que es donación absoluta. Murió en la cruz con las manos extendidas y mediante una breve oración en la que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor por la conversión del mundo entero. Seguimos caminando y avanzando a la luz del relato bíblico de Ezequiel, el cual nos hace un llamado preciso a la conversión y a reflexionarnos como sociedad. El profeta nos describe una situación particular, y es que en esta nación está ocurriendo algo muy particular. Es algo más allá y el profeta lo está diciendo. El destino de un pueblo se funda en su propia responsabilidad, lo que se traduce en comportamientos justos o erróneos en todos los órdenes, es decir, en lo religioso, en lo político y en lo social. Es decir, cada pueblo tiene en sus manos la decisión de saber cómo comportarse, de modo que lo que ocurre es el efecto de sus propias decisiones. En ese sentido, acerquémonos particularmente a conocer de una manera más detenida aquellas circunstancias que brotan de la relación del pueblo con Dios, del pueblo con otros pueblos vecinos y consigo mismo, y de qué manera esta experiencia, acontecidas en el pueblo de Israel, ilumina nuestro proceso de conversión cuaresmal. Primero, el pueblo necesita purificar sus ideas, y lo primero es purificar la idea de Dios. Por eso se traza una visión que pretende afirmar la grandeza y señorío de Dios, el Dios que los ha acompañado a lo largo de su historia. Él nunca los ha abandonado. El pueblo en ocasiones experimentaba que Dios los abandonaba, porque pasaban por tribulaciones, el enemigo triunfaba sobre ellos o les faltaba el alimento. Ciertamente nosotros también nos podemos preguntar en algún momento, ¿dónde está Dios? En esta tribulación, en esta enfermedad, en la guerra. ¿Es que acaso Dios no escucha los ruegos ni siquiera de las personas justas, de los que oran, de los que van a la Eucaristía? Pero Dios siempre está. Él es el eterno presente. Las finitudes humanas no hacen inferior a Dios, no lo hacen invisible, al contrario, nos lo ponen de frente porque las experiencias dramáticas llevan al hombre a su propio límite y allí el hombre se da cuenta de que Dios está actuando a través de él mismo. Tal vez por eso se nos hace difícil encontrar a Dios, porque no lo conocemos, porque no lo encontramos siquiera en el rostro del hermano, porque vivimos tanto en nosotros mismos que no nos queda tiempo para fijarnos en la mirada de los demás, en sus padecimientos. No nos preguntamos siquiera si el otro necesita de mí. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios si ni siquiera nos encontramos con el prójimo? Esta es la idea de Dios que hoy tenemos que purificar como pueblo creyente. No ver a un Dios lejano,
ni apartado de las realidades humanas, sino más bien buscarlo dentro de nosotros mismos, en los hermanos, en los acontecimientos. Tengan la plena seguridad que Dios se deja encontrar de quien lo busca. Segundo, el profeta implícitamente responsabiliza al pueblo de los acontecimientos que ocurren, los cuales han obligado al Señor a aceptar la dispersión, la destrucción del país, de Jerusalén, inclusive hasta del mismo templo, porque tal vez el pueblo no ha confiado realmente en el Dios que los ha liberado. Vemos que Dios, ante la desobediencia del pueblo, se aparta de él, y cuando se aparta el pueblo de Dios es cuando sufre. ¿Cuándo tendremos la humildad para saber que solos no podremos salvarnos, que necesitamos de Dios, que necesitamos confiar en Él realmente? A veces nos creemos autosuficientes y por ahí no es el camino. En un tercer momento, vemos que el profeta orienta al pueblo a abandonar la idolatría, la idea de que otros dioses pueden salvarlo y no el Señor Dios de Israel, quien lo ha acompañado desde siempre, desde que los tomó de Egipto y los llevó al desierto para que sean su pueblo amado. El profeta los invita a confiar en ese Dios que nunca abandona al ser humano. Sin duda, hacer lo contrario a Dios es muy fácil, es seductor. O piensen si no es fácil y agradable a veces pecar. A veces el pecado resulta muy agradable para nosotros los seres humanos. Pero ahí está el secreto, en diferenciar, en entender que apartarnos del camino de Dios no nos lleva a ningún lado. Tarde o temprano nos tendremos que dar cuenta que el pecado nos destruye a nosotros mismos. La pregunta que todos debemos hacernos entonces es: ¿quién es Dios para mí? ¿A qué Dios le estoy corriendo? ¿Al dinero? ¿Al deseo de tener? ¿O cuál otra idea tengo yo de Dios que me distrae del Dios verdadero? Hermanos, yo creo que no es necesario que nos tenga que visitar una enfermedad o una situación como la que estamos viviendo para volvernos a acordar de Dios. Yo creo que la misma existencia en absoluto tiene que hacernos ver al Dios que nos ama, al Dios que nos ha creado. ¿A quién buscas cuando estás ante la adversidad? ¿A quién recurres cuando te sientes solo, cuando te sientes vacío, cuando sientes impotencia ante la vida, porque tal vez no encuentras quien te ayude, quien te auxilie? Porque muchas veces también nos podemos encontrar solos y preguntamos nuevamente, ¿dónde está Dios? Porque tal vez no tenemos a una persona llena de Él que nos consuele. En un cuarto momento, siguiendo esta línea del profeta Ezequiel, Dios siempre estará al cuidado de su pueblo, así éste lo cambie por otros dioses. Pero atención, Dios también les dejará conocer las consecuencias de su desobediencia y de su necedad, corrigiéndolos e imprimiéndoles justicia, hasta que el pueblo nuevamente sea purificado. Porque cuando nosotros los seres humanos cometemos errores, cometemos pecado, realmente necesitamos de la conversión, de acercarnos a Dios, porque recordemos que Dios es un Dios puro, realmente perfecto, y para que nosotros podamos habitar en Él y Él en nosotros, necesitamos también ser purificados. Por eso el llamado constante a la purificación. Por eso, queridos hermanos, la Cuaresma es un tiempo privilegiado para examinar de qué manera estamos viviendo nuestra experiencia de fe. Es un tiempo privilegiado para volver la mirada hacia Dios. Hoy el mundo necesita purificarse, lavarse, necesitamos estar limpios. Hoy los especialistas, los médicos nos dicen, lávense las manos constantemente, purifíquense con alcohol, con antibacterial, para que así reduzcamos al menos un 50% de probabilidad de contagiarnos del virus. Asimismo, pienso que el Señor nos hace la invitación a la humanidad a limpiarnos, a purificarnos, a desinfectarnos de todo aquello que no nos permite ser verdaderos cristianos. En un quinto lugar, Israel descubrió que su idolatría, descrita como prostitución,
estaba asociada a la invasión de otras naciones que les hacía perder su identidad religiosa y con ello la fe en el Señor para acogerse a otros dioses. Nuevamente tendríamos que cuestionarnos y preguntarnos, ¿qué nos hace perder hoy la fe? El antitestimonio de otras personas, tal vez de los mismos sacerdotes o miembros de la iglesia. Pero yo les animo a que la fe tiene que estar por encima del comportamiento humano de otras personas, porque nadie en este mundo es perfecto. Todos los seres humanos, desde nuestro nacimiento, desde nuestra creación, estamos inclinados al mal. Pero en Dios podemos ser perfectos. Entre más cercanos estemos de Dios, más parecidos estamos a Él. Por ahí dice el adagio popular, el que anda entre la miel, algo se le ha de pegar. Mantengámonos pegados del Señor, junto al Señor, con la oración, la Eucaristía, la palabra de Dios, la convivencia en comunidad. Y les aseguro, vamos a sentir a Dios más cerca de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, también tenemos un compromiso personal y es dar testimonio a los demás de la fe que yo tengo. Mahatma Gandhi decía, creo en Cristo pero no en los cristianos, porque veía una desconexión entre el comportamiento de Jesús y el comportamiento de quienes decían ser sus seguidores. Pero ¿cómo es posible que Dios amó hasta el extremo, murió en la cruz, se entregó, pero los que dicen ser sus seguidores se matan entre ellos mismos? Es realmente ilógico esta teoría. Ahora bien, para concluir este segundo encuentro, les quiero invitar a que retomemos los compromisos cuaresmales que tomamos cuando nos impusimos la Santa Ceniza. Si de pronto usted todavía no lo ha hecho, todavía estás a tiempo. Ya viene la Semana Santa. ¿Cómo te vas a preparar para vivirla? ¿Con quién la vas a vivir? ¿Qué disposición vas a tener? Por eso en este momento les voy a pedir que hagas un momento de oración, escuchando esta canción que dice así: abraza la cruz, y en pantalla aparecerá el link para que la escuches y reflexiones esto que acabamos de compartir. Para concluir, entonces, entremos en el tercer momento de nuestra reflexión. Y hagámoslo en clave de la siguiente pregunta: ¿qué tiene de parecido el relato de los huesos secos de Ezequiel con los tiempos que ahora estamos viviendo, de manera que la fe cristiana nos ayude a iluminar? Primero, ambas cosas se originan en el comportamiento de los seres humanos. En tiempo de Ezequiel fue la destrucción de Babilonia, del pueblo de Israel. En nuestros tiempos es la destrucción de todo rasgo de humanidad y sabiduría en nuestros modos y costumbres. Es decir, ¿qué hay en nuestra vida que necesita la profecía, la palabra del Señor para volver nuevamente a la vida? Tal vez recuperar nuestra familia, las buenas relaciones con ella. Tal vez estés intentando recuperar nuevamente tu matrimonio o fortalecerlo porque se encuentra débil. O tal vez las buenas relaciones con otras personas que un día fueron tus amigos y hoy ya no lo son porque hay división, porque hay problemas, porque hay dificultades. Cada uno de nosotros sabe qué cosa necesita cambiar en su vida. El pueblo de Israel lo entendió. Ellos sabían que necesitaban el Espíritu del Señor para volver a ser esa nación fuerte, llena de vida. A menudo pasamos por momentos de muerte, pero hoy el Señor te invita a la vida, te levanta de tu pecado, de tu desesperación, de tus problemas y siembra esperanza en tu vida. Si el Dios que dio vida a unos huesos secos en un valle, lo levantó, les dio vitalidad para que fueran nuevamente ese pueblo que estaba muerto por el pecado, por la desobediencia, por la idolatría, estoy seguro que también te levantará a ti, te dará la vida, pero necesitas algo: abrirle el corazón nuevamente al Señor. ¿Cómo lo haces? A través de la fe, a través de la confianza plena en el Señor. De modo que te invito a que no hagas caso omiso
a la invitación que el Señor hoy te hace. En un segundo momento, la fe aparece como lámpara que se enciende para iluminar. Miren, Ezequiel era un sacerdote que entendió, junto con otros personajes de su comunidad, que era necesario redescubrir la palabra de Dios en semejante tragedia. De este modo, él mismo protagoniza tragarse el libro en el capítulo 2, porque sabía que esa palabra tendría la capacidad de recuperar el espíritu creador de Dios para un pueblo que se parecía más a unos huesos secos. Pero los huesos secos, por la transformación de una palabra, pueden llegar a tener carne, a tener humanidad y nacer nuevamente. ¿Acaso tu vida hoy se parece a unos huesos secos? Eso nos podríamos preguntar. ¿Por qué está ocurriendo esto en tu vida si eres hijo o hija de Dios? La respuesta es muy clara. Solo la palabra de Dios y su Espíritu puede devolver la vida a esos huesos secos que hay en tu vida. Ciertamente es imposible no pasar por momentos oscuros en nuestra vida, pero si vamos siempre acompañados de quien es la luz, por oscura que sea nuestra existencia, nuestra vida, siempre estará encendida la esperanza en ese Dios que nos ama, y Él con toda seguridad no permitirá que tropecemos ni caigamos, sino que sigamos la luz que nos lleva por un puerto seguro. En nuestra época, un desastre se está convirtiendo en nuestro maestro. Lo mismo se puede decir del dolor, la enfermedad, la soledad. Entonces, alguien dijo alguna vez que si aprendíamos del desastre, del dolor, del sufrimiento, la siguiente vez nosotros podríamos ser el maestro. Jesús, en quien nace nuestra fe, llamó a sus discípulos con estas palabras: yo os haré llegar a ser pescadores de hombre. Esa fue la manera como utilizó el pasaje de Jeremías, que dice: en aquellos días, oráculo del Señor, yo sembraré estos campos de cimientos de hombres y animales. Es decir, nosotros como discípulos podemos llegar a transformar el signo de muerte en humanidad, la desolación en cantos de júbilo. Hoy, Cristo pasa en todos los precipitados a la muerte, en los que ofrendan su vida cuidando a otros. Hoy Cristo pasa delante de nosotros, invitándonos a un cambio de mentalidad. Cada vez que ello ocurre, los huesos secos se llenan de carne, los campos de Jeremías se llenan de semillas de vida y los cristianos tienen pesca abundante de humanidad. Así pues, que la invitación en este retiro es a volver una vez más la mirada a Dios. Si ya lo hemos hecho, es momento de hacerlo con más convicción, con más convencimiento. Finalmente, hagamos un compromiso a partir de esta reflexión que el Señor hoy nos regala, a partir de la siguiente pregunta: ¿qué realidades de mi vida hoy pueden dialogar con el testimonio que el profeta Ezequiel nos regala en el relato de los huesos secos? Es decir, ¿cómo nos identificamos nosotros con esta palabra? Y les animo a que personalmente nos interroguemos con 3 preguntas. Primero, ¿me identifico con el profeta porque escuchó la palabra de Dios y trató de dar vida a mis... Primero, me identifico con el profeta porque escucho la palabra de Dios y trato de hacer la vida dentro de mis hermanos. O por el contrario, soy causa de división dentro de mi comunidad. ¿Qué hago o qué estoy haciendo para que mi vida se parezca a esos huesos secos? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos en este momento también. Segundo, recurro a la palabra del Señor cuando paso por momentos de angustia para encontrar aquella vida que Dios dio. Segundo, recurro a la palabra del Señor cuando paso por momentos de angustias para encontrar en ella vida, como el Señor dio vida a aquellos huesos secos. Tercero, reflexionando acerca de la pregunta ¿qué trató de sembrar Ezequiel en el pueblo cuando profetizó vida?
Respondamos, ¿cómo me estoy preparando para vivir mi Semana Santa y resucitar nuevamente con Cristo en la Pascua y no quedarme en la tumba como aquellos huesos secos que no tienen esperanza de vida? Hermanos, es momento de llenarnos de esperanza a pesar de que vivamos días oscuros, pues Cristo venció la oscuridad y con su resurrección nos dio vida, no para que la viviéramos con temor, sino para que la viviéramos a plenitud, porque Él ha vencido la muerte y nos llama a la vida. Es necesario, hoy más que nunca, saber que cuando termina lo que el hombre puede hacer, inicia lo que Dios ha hecho desde siempre, dar vida al hombre para que éste sea planificado. Llegamos de esta manera al final de nuestro retiro, esperando que esta reflexión les sea provechosa para su crecimiento espiritual, para su crecimiento como cristianos. La invitación es a que, redescubriendo la presencia de Dios, la palabra de Dios, en la Eucaristía, en la comunidad, nos sintamos interpelados a obedecer al llamado de Dios, a acercarnos al sacramento de la penitencia, a convertirnos de nuestro propio pecado para ser limpiados, purificados y redescubrir en nuestra vida la presencia y la gracia plenificante de Dios. Que Dios los bendiga.